autorización de Winston Churchill, se dio la orden de bombardear Hamburgo, en Alemania, atacando objetivos civiles, es decir, teatros, hospitales y colegios. Todo esto se dio por la noche, y a la mañana siguiente, los pocos que se pudieron refugiar junto con los bomberos que justamente llegaban a auxiliar a las personas, sufrieron un segundo ataque, un segundo bombardeo. Estaba claro que el objetivo era eliminar al pueblo alemán. Fue un genocidio tremendo, del cual no se habla mucho en los medios oficiales, y que dio como resultado, como saldo, de 60 a 100.000 muertos. Lo mismo se repitió en todas las ciudades alemanas. Sin embargo, sería una de ellas la que sufriría más estos ataques. Una ciudad inmersa en el ambiente cultural, y desde luego me refiero a Dresde, la cual recibió miles de bombas que arrasaron realmente con todo. A los aliados les tomó solo 30 minutos volver un infierno esa ciudad. A la 1:30 de la mañana, un nuevo ataque se dejó ver. Nuevamente, miles de bombas cayeron desde los cielos, pero esta vez fueron bombas de fósforo. Algunos buscaron refugio en sus sótanos sin saber que estos se convertirían en auténticos hornos. Otros buscaron refugio en las calles, pero quedaron atrapados en el asfalto derretido, quemándose vivos. A la mañana siguiente, los rescatistas empezaron con su trabajo. Y cuentan que lo que al parecer era un montón de aves en el suelo, esto por su tamaño, no era tal cosa. Resultaron ser cadáveres carbonizados que se habían fusionado con el suelo. Extremidades arrancadas, torsos mutilados, cabezas separadas. Esa fue la escena que se contempló en ese entonces. En un principio, los cadáveres fueron trasladados en vagones a las afueras de Dresde, pero fueron tantas las víctimas que tuvieron que construir una especie de parrillas en la ciudad para poder apilar los muertos. Cuando estas pilas llegaban a 3 metros de alto por 9 de ancho, procedían a quemar los cuerpos con lanzallamas. La Cruz Roja Internacional estimó un número de bajas de 275.000. Sin embargo, varios cuerpos no fueron encontrados porque fueron derretidos como cera. Por lo tanto, otras estimaciones calculan que fueron las víctimas entre 300.000 a 400.000. Fue una masacre tremenda. Mujeres entre 8 y 80 años fueron tomadas como botín de guerra. El hecho de que una mujer haya sido violada una vez no garantizaba de que no podría ser violada nuevamente. Estas atrocidades se cometieron, por supuesto, no en privado. Lo hicieron dentro de catedrales, en las calles y en las plazas. Con la vergüenza de las víctimas de soportar la mirada de sus familiares y sus amigos. Cuando los cuerpos violados ya no servían, se introducían dentro de los mismos diversos objetos. Por otro lado, luego de recapturar la zona, soldados alemanes vieron con horror lo que le pasó a 2.500 mujeres que yacían desnudas por las calles. En algunas, los intestinos sobresalían.
En otras, sus senos fueron cercenados. Más adelante, con el ejército alemán ya vencido, los soldados rojos avanzaron sobre Alemania durante el último invierno de la guerra. Al enterarse de esto, las personas huyeron de las ciudades hacia el gélido invierno. Varios días de caminatas en el hielo provocaron la muerte de muchos. Para los millones de alemanes bloqueados en la costa del Báltico, su única ruta de escape fue el mar. La evacuación por barco era una opción. Cuando un buque atracó, desde luego el caos se propagó, debido a una orden que daba prioridad a las personas que tenían niños, y estos se volvieron, desde luego, más valiosos que el mismo oro, ya que cuando los adultos abordaban, lanzaban a los niños, a sus familiares o amigos, para que estos también pudieran abordar el barco. Lógicamente, muchos bebés murieron al caer a las aguas heladas del Báltico. Para los que lograron zarpar junto con el barco, al parecer la salvación les esperaba. Sin embargo, a los que se quedaron atrás, parecía que su destino estaba sellado. Una oleada de locura se desató. Los suicidios no se hicieron esperar. Miles de madres, con el temor de que el ejército rojo se les venía encima, optaron por envenenar con cianuro a sus niños y a ellas mismas. El 30 de enero de 1945, más de 60.000 refugiados atestaron los muelles de Cuxhaven. Desesperadamente trataban de abordar el Wilhelm Gustloff, que era un crucero diseñado para 2.000 pasajeros. Sin embargo, cuando este salió de puerto, llevaba consigo entre 6.000 y 8.000 refugiados. Al poco tiempo de haber zarpado, fueron interceptados por un sinnúmero de embarcaciones pequeñas que llevaban consigo a muchas personas que rogaban porque las dejaran también abordar. Las redes fueron lanzadas al mar y lograron abordar a más de 2.000 refugiados. Con tantas personas en la embarcación, excediendo su límite, el ambiente se llenó de un hedor nauseabundo de orina, excremento y vómito. Sin embargo, lo peor estaba aún por llegar, ya que a las 9 de la noche, 3 golpes fuertes sacudieron el barco y, en su desesperación, miles de personas se lanzaron al mar. En cuestión de minutos, varias vidas fueron arrebatadas y finalmente el barco, a causa de los bombardeos, se hundió. Más tarde, cuando los rescatistas llegaron, solo lograron rescatar a 900 personas. El resto, 7 a 9.000 personas, habían muerto. Cuando las fuerzas norteamericanas ingresaron a Múnich a finales de abril de 1945, a pesar de que en los campos de concentración habían letreros que prohibían la entrada por la epidemia de tifus que se propagó en ese entonces, obligaron a los soldados alemanes a que organizaran la entrega de los más de 30.000 prisioneros aliados.
Los norteamericanos quedaron horrorizados con lo que vieron, ya que a las afueras de las prisiones habían vagones repletos de cadáveres, pero estos producto de la epidemia de tifus y del hambre. Desquiciados por lo visto, y seguros de que esta era la prueba definitiva de las atrocidades que habían oído por televisión a través de una propaganda tergiversada, los oficiales norteamericanos dieron rienda suelta a sus tropas, enfurecidas contra los soldados alemanes. A pesar de que la Convención de Ginebra garantizaba a los prisioneros de guerra la misma comida, refugio y medicinas que sus captores, Eisenhower sencillamente eludió el tratado creando su propia categoría de prisioneros. Los soldados alemanes ya no eran considerados prisioneros de guerra, sino fuerzas enemigas desarmadas. A pesar de ello, las muertes en los campos de concentración norteamericanos aumentaron dramáticamente. Decenas de miles murieron de desnutrición y deshidratación. Cientos de miles más murieron debido al hacinamiento y enfermedades. Los prisioneros tuvieron que aguantar muchos días estando parados, sin sentarse. Tenían que acurrucarse por el frío. Las letrinas eran maderos arrojados junto a la cerca de alambre de púas. Tenían que defecar en el suelo. La verdad, eso se hizo tan común. Pronto muchos de los soldados se encontraban demasiado débiles incluso para sacarse los pantalones. Y pronto su ropa se infectó, al igual que el suelo donde dormían. No había agua excepto cuando llovía. La mayoría de las veces no había comida. Muchos se vieron obligados a beber su propia orina. A pesar de que muy cerca de allí habían varios arroyos. De una manera sádica, algunos soldados norteamericanos quemaban la comida que no podían comerse delante de los prisioneros. Muchos alemanes fueron ahogados en letrinas, otros quemados o sellados en ataúdes y enterrados vivos. Horrorizada por estos acontecimientos, la Cruz Roja Internacional, que tenía toneladas de comida almacenada en Suiza, decidió interceder. Sin embargo, cuando los trenes llegaron, fueron inmediatamente devueltos por los norteamericanos. No menos de 800.000 prisioneros alemanes murieron en los campos, no de concentración, pero sí de exterminio, norteamericanos y franceses. En tiempos de paz, Eisenhower mató 10 veces la cantidad de soldados alemanes que murieron en toda la guerra. Además, no hay que olvidar lo que pasó cerca de Lansdorf, donde mujeres alemanas fueron forzadas a desenterrar cuerpos de un cementerio polaco y las obligaron, bueno, ya te imaginarás que las obligaron a hacer. A finales de 1944, el llamado Plan Morgenthau fue aprobado por el presidente Roosevelt, llamado así por el secretario del Tesoro de Roosevelt, Henry Morgenthau, pero concebido por el asesor de la Secretaría, Harry Dexter White.
Este programa abogaba por la absoluta destrucción de Alemania una vez alcanzada la victoria. Destruir la industria pesada, al igual que las minas, y desde luego dejar o reducir los territorios a la mitad. Esto garantizó que 50 millones de alemanes morirían de inanición. Con la población reducida a la agricultura de subsistencia, se estimó que en 2 generaciones Alemania dejaría de existir. Y por todo esto que acabo de narrar, no hubo juicios de Nuremberg, ¿verdad? El funeral es una obra pictórica que narra visualmente hechos pasados de la historia humana muy vinculados a lo ocurrido en la masacre de Dresde, Alemania, y que lo pone en comparación con genocidios más contemporáneos como los ocurridos en la Franja de Gaza. Hechos que nacen de una vertiente maliciosa, integrada por seres carentes de toda humanidad, cuyas decisiones traen como consecuencia los actos más terribles que inciden sobre toda la raza humana, ¿no? Al estar ambos hechos enmarcados o reunidos en esta obra, esto implicaría que siempre son los mismos los que generan las guerras antes y ahora. Desde luego, siempre el hecho más sobresaliente viene a ser la muerte física, ¿verdad? Donde los humanos más pequeños sufren sin saber el porqué. Donde el dolor y la confusión van de la mano ejecutando obedientemente las órdenes dadas por los que gobiernan el mundo. Para poder entender la lectura de esta alegoría, primero nos tendríamos que enfocar en el escenario siniestro que se encuentra en último plano, el cual desde un punto de vista significativo impulsaría a la mente del espectador al primer plano, para este inmiscuirse en la escena planteada y representada por diversos personajes envueltos en una situación de duelo. El personaje principal se encuentra recostado y se le capta justo en el momento de su desfallecimiento junto a su fiel amigo. Este elemento de la obra representaría a todas las personas caídas en la batalla contra el mundo material, y estas, sin perder su línea de pensamiento, simplemente fueron relegadas a lo más bajo de la sociedad desde un punto de vista materialista, carentes de derechos y en algunos casos de bienes materiales, personas que perdieron contra el sistema sometedor, pero que nunca traicionaron su pensar ni se vendieron al mil caras. Y como consecuencia de ello, se ganaron un espacio, creo yo, en un mejor lugar, ya que perdieron lo material, pero conservaron lo espiritual. La muerte
de pronto se manifiesta y acaricia el rostro del caído en la obra, y lo cobija entre sus brazos. Viene a cumplir su trabajo y pone fin a su existencia física e intelectual. El personaje de Azul representa al camarada que sigue en la lucha y que a través de su mirada expresa orgullo por contemplar cómo su compañero mantuvo su honor hasta el final. El drama de la escena se intensifica desde luego con los aullidos de los perros tristes por la partida del guerrero, ¿no? Por una esquina de la obra, en la esquina inferior izquierda de la obra, entre penumbras, las siluetas de buitres se hacen notar. Sigilosos marchan a reclamar su botín de guerra, creyendo haber ganado. Un perro se percata de esto y está atento, midiendo sus pasos para impedir su camino. Otro can observa la escena de muerte, atento, manteniendo una vaga esperanza de resucitación. Este duelo significa sin lugar a dudas la muerte física y no la ideológica. Muerte producto de un sistema imperante que no ve más allá de lo material y que tiene diferentes rostros en la historia humana, pero con un mismo objetivo, ¿no? Destruir, matar, confundir. Todo esto desde su gran trono, haciéndolo como niños caprichosos, ignorando que algo peor que la muerte, creo yo, espera por ellos. Quizás se perdió lo material, pero nunca lo espiritual.